Buenos días otra vez, chicos. Vamos a hacer algún ejercicio. En el vídeo anterior expliqué la teoría y vamos a comenzar haciendo algún ejercicio facilito con triángulos rectángulos. Recordad que lo último que vimos fueron las razones trigonométricas del ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Entonces, en el ejercicio 18 tenemos... En el apartado A tenemos un triángulo rectángulo y el ejercicio nos dice: indica las razones trigonométricas que relacionan el ángulo y los lados indicados en los siguientes triángulos rectángulos y calcúlalas. Tenemos este ángulo, el ángulo A, y tenemos este lado y este lado. Y luego sabemos que es un triángulo rectángulo porque este ángulo es de 90 grados. Pues lo primero, ¿qué podemos calcular? Pues cuánto mide este otro lado, ¿no? Por el teorema de Pitágoras podemos calcular cuánto mide, en este caso, la hipotenusa, h. La hipotenusa será igual a la raíz de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado, que son 17 centímetros. Vale, ya sabemos cuánto mide el lado que nos queda, la hipotenusa. Ahora vamos a indicar cuáles son las razones trigonométricas que relacionan el ángulo y los lados que nos indican en este caso. Sabremos que el seno del ángulo, si decimos el seno de A, nos estamos refiriendo al cateto opuesto partido de la hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto a este ángulo será el 15 partido de 17, que es la hipotenusa. El coseno de ese ángulo A será el cateto contiguo partido de la hipotenusa. El cateto contiguo es uno de los que forman el ángulo A, es decir, 8 partido de la hipotenusa. Y por último, la tangente del ángulo A será el cateto opuesto partido del cateto contiguo, es decir, 15 el cateto opuesto partido del cateto contiguo de 8. Estos serían las razones trigonométricas de los lados y los ángulos que nos piden. En el apartado B nos dan los siguientes datos. El ángulo del que estamos hablando, en este caso, ese ángulo agudo, va a ser el B. El 37 centímetros mide el lado más largo, es decir, la hipotenusa. El cateto, uno de los catetos que forma el ángulo de 90, mide 12 centímetros. Y el otro cateto no sabemos cuánto mide. Por el teorema de Pitágoras otra vez, podemos calcular cuánto mide este otro cateto. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado será igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa ya sabemos que es 37 al cuadrado, será igual al cateto 1 al cuadrado, digamos que el que nos da es el cateto 1, más el cateto 2 al cuadrado. Así que si despejamos el cateto 2, diremos que el cateto 2 será igual a este 12 al cuadrado, pasaría aquí restando, y este cuadrado pasaría al otro lado como la raíz cuadrada. Entonces sería la raíz de 37 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Y esto nos da 35 centímetros. Ya sabemos que el cateto 2 mide 35 centímetros. Y ahora nos pide las razones trigonométricas de este ángulo, que relacionan ese ángulo y los dos lados indicados. Así que diremos que el seno de B, del ángulo B, será el cateto opuesto partido de la hipotenusa, es decir, 12 partido de 37. El coseno de B será el cateto contiguo partido de la hipotenusa. En este caso, 35 es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. ¿Sí? Tenemos ahí el seno, aquí el coseno, y la tangente del ángulo B será igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo, o lo que es lo mismo, el cateto opuesto al ángulo agudo, 12, partido del cateto contiguo, 35.
En el apartado C es exactamente igual, nos da un triángulo rectángulo, solo que en otra posición, y vemos que este es el ángulo de 90 grados. Este sería uno de los catetos y el otro sería este. Y esta sería la hipotenusa. Por lo tanto, otra vez por el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa hemos dicho que es 15, 15 al cuadrado será igual a 9 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. El cateto 2 es este. Vamos a despejarlo un poco más despacio. 15 al cuadrado, este lo pasamos al otro lado restando y este cuadrado pasa al otro lado como la raíz cuadrada. Por lo tanto, si calculamos esto, el cateto 2 nos saldría que son 12 centímetros. Esto mide 12 centímetros. Y ahora vamos a calcular las razones trigonométricas de este ángulo. El seno del ángulo C sería el cateto opuesto, 12, cateto opuesto a este ángulo, ¿vale? Partido de la hipotenusa, de 15. El coseno del ángulo C sería el cateto contiguo a este ángulo, es decir, el 9, partido de la hipotenusa. Y la tangente del ángulo C sería el cateto opuesto, 12, partido de el cateto contiguo, 9. Vale, y el último ejemplo lo tenemos aquí. Es un triángulo rectángulo, vemos que está en la misma posición que el triángulo anterior, tiene aquí el ángulo de 90 grados, el lado opuesto al ángulo de 90 grados sería la hipotenusa, que mide 29 centímetros, uno de los catetos mide 21 centímetros y no sabemos cuánto mide este otro cateto. Otra vez, por el teorema de Pitágoras, decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. 29 al cuadrado tendrá que ser igual a 21 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Así que despejando el cateto 2 nos daría que sería la raíz de 29 al cuadrado menos de 21 al cuadrado. En total, si hacemos la cuenta, nos sale que este cateto 2 mide 20 centímetros. Y si queremos decir las razones trigonométricas que relacionan ese ángulo y los lados que nos dan, diremos que el seno del ángulo D será el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo es el 21, el lado que mide 21 centímetros. La hipotenusa es 29. Así que eso sería el seno del ángulo D. El coseno del ángulo D sería el cateto contiguo partido de la hipotenusa. El cateto contiguo a este ángulo D tiene dos lados contiguos, este y este, pero este es la hipotenusa y este es un cateto. Entonces sería 20 partido de 29. Y la tangente del ángulo D sería el cateto opuesto partido del cateto contiguo, es decir, 21, que es el cateto opuesto al ángulo, partido del cateto contiguo de 20. En el ejercicio 19 nos dice que de todos los ejercicios de antes, de todos los apartados del ejercicio 18, hallemos las razones trigonométricas inversas. Vamos a recordarlas. La cosecante de un ángulo es 1 partido el seno de ese ángulo. Es decir, que si por ejemplo en el último apartado el seno del ángulo D me había dado 21 partido 29, esto sería igual a 1 partido 21 partido 29, o lo que es lo mismo, dar la vuelta a la fracción, la inversa de la fracción. Y esa sería la cosecante del ángulo D. Si queremos hallar la secante del ángulo D, tenemos que hacer 1 partido el coseno de el ángulo D en este caso, o lo que es lo mismo, dar la vuelta a esta fracción. Y nos quedaría 29 partido de 20. Si quiero hacer la cotangente
del ángulo D, tendré que hacer 1 partido la tangente del ángulo D, o lo que es lo mismo, dar la vuelta a esta fracción, 20 partido de 21. Vale, y tal y como he hecho el apartado D, quiero que vosotros hagáis apartado A, B y C.